Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana en todo el Perú, 8 de la mañana. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos saludando a Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, Arequipa. Chimbote, RSD Radio Santo Domingo. En Lima, Radio Santa Rosa. En el Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Cepagua. En la Convención saludamos a través de Radio Quillabamba en Puerto Maldonado, a través de Radio Madre de Dios. Nos escucha todo Puerto Maldonado. Y también, estas son las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Y también saludamos a todos los amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco, a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, que están en sintonía. Muchísimas gracias a Tagua. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Pensar Más desde todo el Perú y para el mundo también, para todos los que nos siguen fuera del Perú. Bueno, aquí saboreando una columna de Augusto Álvarez Rodríguez el día de hoy, donde deja en blanco y negro una cosa que nos hemos estado preguntando en los últimos días, ¿no? Para ponérselos en sencillos, ¿cuánto va a durar el ministro de Economía? Porque normalmente el ministro de Economía tenía mucho peso en el Perú y solía ser muy discreto. Nuestro nuevo ministro de Economía salió, se mandó con un paquete del impuesto selectivo al consumo que ya tiene un efecto ahora sí en los precios, ¿no es cierto? Y luego venía por más no porque el señor tuviera hambre recaudatoria, sino porque tenemos un déficit fiscal. Pero no se le ocurrió una idea más brillante que grabar con impuesto a la renta las planillas formal de aquellos que ganan menos de 2.000 soles. Y claro, sin discutirlo con el presidente y sin discutirlo con el premier, que lo desautorizaron en una. Entonces, lamentablemente lo han dejado en nada. Y lo lógico sería, normalmente cuando te pasa eso, es irte, pues, ¿no? O sea, si no eres capaz de, digamos, tienes dos posibilidades. O tu punto de vista es realmente en el que tú crees. Además se lo dijo hace un mes, acá lo relatan en la columna, yo lo recuerdo, no he venido aquí para transar con nadie, hemos venido no por el puesto, sino para hacer lo que es correcto. Ya, bueno, muy bien, ¿no? Tú viene de la banca internacional, del mundo internacional de las finanzas, recomendado por Luis Carranza, que es muy cercano al APRA. Entonces creo que venía muy tranquilo, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, tengo el poder, ¿no? Y resultó que no tenía el poder. Dijo, miren, no tengo interés en contentar a nadie. Lo siento, mi objetivo no es en durar 3 años y 4 meses. O sea, yo no venía a contestar a nadie. Ahora cosas me largo, listo. Bueno, pues parece que se va a tener que ir más rápido, o va a tener que sacar más conejos del sombrero, a ver si se le ocurre alguna otra idea, como yo comentaba ayer en el programa de La República, para conseguir plata. Porque fíjense, cuando en una familia tienes problemas de plata, ¿qué haces? Uno, gastas menos, ¿no? Se supone, tienes que ajustarte el cinturón inmediatamente. Eso significa, gastamos menos. Entonces ya el que salía a comprarse el pollito, ya no se compra el pollito. El cafecito de Abel acá en la esquina, ya no hay cafecito. No hay cafecito. Un cafecito no caería mal, pero no hay cafecito. No sé, ya las cosas todo lo que es extra sale, ¿no? Y después de que todo lo que es extra sale, bueno, sí, lo que no era tan extra, pero que bueno, y así vas rascando a la olla hasta el final. Y la otra posibilidad es producir más, es decir, recaudar más para un país, ¿no es cierto? Pero se recauda más cuando se produce más, no se recauda más cuando vas a los que menos tienen, no tiene ningún sentido. Y finalmente la otra posibilidad es endeudarte, ¿no? Que lo hacen los países también, pero llega un momento en que si te endeudas mucho, pues no vas a poder pagar tus deudas. Ese es el dilema del Perú hoy. No está sobreendeudado, para nada, tiene un manejo de su deuda correcto, pero tiene un déficit fiscal y que te lo tiene que cerrar de alguna manera porque hace 4 años que arrastra un déficit fiscal. Es decir, gasta más de lo que tiene. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero incluso hay dinero
que no se gasta. Entonces, lo más curioso de todo, por ejemplo, la plata de la reconstrucción está separada para la reconstrucción del norte, pero no se gasta porque no se tiene capacidad de gestión para gastar. Porque esa tecnocracia indolente que todo el mundo odia, bueno, se está yendo el Estado, pues, y son los que saben gastar. Entonces, no se gasta, pues. Eso va a terminar muy mal. Va a terminar en que la plata no se va a gastar nunca. Pero, en fin. Esto es en el Ejecutivo. En el Congreso... Y todos los precios, Rosa María, todos los precios están subiendo. Siempre sube, pues, porque si tú subes la gasolina, subes el flete. Todo. Y el flete tiene un impacto directo en los productos que vienen de otro lugar. En el Cusco que nos están escuchando, hoy día hay un paro de protesta. Claro, porque, digamos, todo lo que no sea... Sí, digamos, si lo que vas a consumir lo hacen al lado de tu casa, no tendría por qué subirte nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flete no afecta. Claro. Pero si lo que tú vas a consumir no viene del costado de tu casa, o lo que vas a consumir tiene insumos que vienen de muy lejos, esos insumos están sujetos a un flete. Ese flete, al final de cuentas, va a subir. Nosotros hay ahorita cuadros, los veo en el canal 7, sobre todo de tubérculos, de todo lo que es fruta y verdura, que entra a Lima y que tiene un impacto grande por flete. O sea, ahí va a sufrir el ama de casa. No son millones, pues tampoco, pero sí es una subidita, ¿no? Se siente. O sea, tú te das cuenta, es un poquito más. Y ese poquito más, para una familia que está ajustada, sí se siente, ¿no? Ahora, yo les decía, esto es en el Ejecutivo, que supuestamente esta semana, mañana nos iban a explicar cuál era su política económica, no sé qué nos van a explicar. De repente salen el primer ministro y el ministro de Economía a pelearse. Sería divertido, pero no llena la olla. Pero en el Congreso ayer han habido sus cositas, ¿no? Finalmente, el informe que sanciona y solicita el desafuero, finalmente, de Kenji Fujimori y sus amigos, básicamente los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Ocángel, fue aprobado por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene 20 miembros. Esos miembros no pueden votar cuando esto se lleve al Pleno, porque el desafuero tiene varias instancias, ¿no es cierto? Una comisión o subcomisión de acusaciones constitucionales que elabora un informe, el informe lo aprueba la Comisión Permanente y luego lo tiene que aprobar el Pleno. Muy bien, estamos en la etapa final en que se va al Pleno. Fuerza Popular tiene 49 congresistas que pueden votar. Necesita 51 para suspender. O sea que no me parece difícil que consigan 2 votos más para suspender. Pero necesita 67 para destituir. ¿Ya? Y el tema es este. Yo no creo que lo logren. Porque lo que Kenji puede ofrecerle a todo el resto del Congreso, que no es Fuerza Popular, es controlar a la mesa directiva con los votos de él. Si lo suspenden o lo destituyen, ya no estarán sus votos. Entonces, al resto del Congreso le conviene mantener a Kenji en la medida que es un balance al poder de su hermana. Por lo tanto, yo no creo que lo lleguen a destituir, pero no porque su hermana no quiera que se vaya. Yo ya vi clarísimo que aquí no hay misericordia, es el aniquilamiento total del enemigo. Porque además creo que Kenji no supo leer a su hermana. Él estaba tratando de hacer lo mismo. Ustedes dirán, con un fin un poquito más noble. Por lo menos el hijo quería salvar a su padre de la cárcel, ¿no? No estamos de acuerdo con el indulto, pero... Pero su propósito era noble. Así es, pero que un hijo quiera sacar a su padre de la cárcel es un propósito noble, ¿no? Pero no se entendieron, no se leyeron bien los dos. En una entrevista a Mavi La Huerta hace 2 noches, Kenji cuenta que ya ni siquiera se habla con su hermana. Y hay que decir una cosa, cuando Kenji logra que su padre salga de la cárcel, por supuesto es una victoria, pero es una victoria temporal muy frágil, que no está asegurada. Él tenía que asegurar esa victoria, ¿no es cierto?, con la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski, con una resolución de la Corte Interamericana que le diera la razón, con una mayoría en el Congreso para tomar la mesa directiva, y lo primero que hizo fue cantar victoria muy rápido, ¿no? Ponerle a su hermana La Llorona en Twitter, ¿te acuerdas? Sí, graciosísimo. Graciosísimo. Pero eso significó el aniquilamiento total. Y si ustedes han leído el arte de la guerra, siempre tienes que dejarle a tu enemigo un puente por el cual escapar, porque si no, lo tienes que aniquilar.
Y yo creo que Keiko ha decidido no dejarle a su hermano un puente para escapar, sino aniquilarlo. Y el problema es que su hermano se va a defender. Y se va a defender haciendo exactamente lo mismo. Yo no he ido, yo he ido a la fiscalía y me quedo con la boca bien callada y he podido contar varias cosas. No las he contado. ¿Me vas a destituir? Bien, aprobemos lo primero. Contemos lo primero. Le han subido 2.500 soles de sueldo a todos los congresistas, ¿ya? Y yo he mandado una carta para que no me los paguen. Y ustedes, toma mientras. Entonces, si lo destituyen, lo sacan. Pero Keiko Fujimori no llega ni a la segunda vuelta. Porque se va a encargar de hacer política contra su hermana sin parar. Y tiene muy buena información. Claro, información de dentro. De dentro, información privilegiada. Entonces, yo creo que Keiji se queda, pero no porque Keiko no quiera que se vaya, porque quiere que se vaya, sino porque la oposición quiere que se quede para poder recuperar la mesa directiva y sacarse la Galarreta, que la verdad en las últimas semanas parece haber pasado por una fase muy mala. Está pasando por una muy mala fase. Eso de trompearse con la prensa es mala fase. Hablando de malas fases, pobre Jorge del Castillo, ¿no? Parece que le ha venido una vejez prematura, una arteriosclerosis galopante, porque ayer se ha tenido que desdecir a sí mismo. En horas. Bueno, nosotros leímos acá la lista, porque a ver, la tenía completa, y leímos su nombre, efectivamente, está en la lista de los congresistas que han solicitado un televisor. ¿Qué ha pasado probablemente con muchos congresistas? Hace meses un asesor les ha dicho, doctor, para este ambiente necesitamos un televisor, bueno, pídelo pues a logística, ¿no? Entonces, ¿no? O administración. Entonces, a ver, tráeme por favor el oficio para firmarlo, ya, firmas el oficio y te olvidas. Y él efectivamente se olvidó por completo y le insistía a los periodistas de RPP que él no había pedido nada. Y le decían, oiga señor, su nombre está en la lista. No, yo no he pedido nada, no me acuerdo. Bueno, no se acuerda, es otra cosa, pero que está, ¿no? Y estaba. Y después tuvo que decir que sí, pues efectivamente sí estaba. Qué papelón. Tiene mala memoria, pues. Eso es lo que pasa con Jorge del Castillo. Porque hay gente que es así, ¿no? Yo soy media desmemoriada también. Pero algunas cosas sí me acuerdo. En el caso de Jorge del Castillo, por ejemplo, me acuerdo de todo. Pero en general hay gente que tiene mala memoria, pues, ¿no? Y así hay varios congresistas que han dicho, yo no he pedido. Pero como reitero, el caso de los televisores no tendría nada de inusual si es que realmente tuvieran televisores malogrados, no hubieran, necesitaran, pero juntar los pedidos de un año, y hay 60 televisores para logística además de los 86 pedidos, para comprar 146 televisores, no sé. Ayer me decían de broma que deberían las tiendas que venden electrodomésticos hacer una oferta por el mundial que se llame llévate tu combo parlamentario, frigobar y tele, y te hacen un precio especial, ¿no es cierto? Y se llama así, combo parlamentario. Buenazo. No sé si me escuchan, pero usted podría comprar, mire, ¿sabe qué? Quiero un combo parlamentario, por favor. ¿Cómo es el combo parlamentario? Frigobar y tele, las dos, y me hace un descuentito, pues, ¿no? Por el combo parlamentario. Pero ellos no piden descuentito, ¿no? No. Y lo de las computadoras, que parece que ya se paró, sí era bastante escandaloso, ¿no? O sea, la verdad, no tenía ningún sentido comprar computadoras de diseño. Usted dirá, no puede ser que valgan $10,000. Es que no son cualquier computadora, son computadoras para diseñar, las que usted vería en una oficina de arquitectos, por ejemplo, ¿cierto? Son computadoras especiales, con programas especiales, con las que se trabaja de otra manera, ¿no es cierto? No sé si una vez me invitó, por ejemplo, a mis alumnos tuvieron la suerte de ir al estudio de Carlos Carlín, donde él dibuja, y tiene una computadora espectacular para diseñar sus caricaturas, espectacular, un programa espectacular, ¿no? Ya, esas sí son muy caras, ¿no? Pero ¿para qué quieren eso en el Congreso? ¿Se van a dedicar a hacer dibujitos? No creo, ¿no? Es una cosa rara. Bastante rara, la verdad. Rosa María, ayer la congresista Maritza García ha dicho que hay una jugarreta en el fujimorismo, que algunos miembros de la comisión no han ido. ¿Permanente? Sí. Para poder votar en el Para pleno. poder votar, pero ella decía que eso no está bien, porque ya son, si no votaron, porque son parte de la comisión Son la permanente. parte de la comisión permanente. Pero
¿Tú crees que el fujimorismo va a dar su interpretación propia de? Ellos siempre interpretan auténticamente las cosas. Desde hace muchísimos años, desde hace 20 años que autorizan auténticamente las cosas. Vamos a ver qué pasa. Esto tendría que verse hoy en el Pleno. No sé, o se lo van a postergar para la próxima semana. Pero el asunto es que 49 votos tienen, pero no tienen 67 votos. Y necesitan 67 votos para desaforarlos. Ni aunque el APRA se los dé. Y el APRA, en este caso, tampoco creo que se los dé. Porque, fíjense, todo da vueltas. Y si tú vas a poder desaforar congresistas, porque sí. Miren, si no entregan a los 3 que tienen sentencia judicial firme para cumplir condena, ¿ya? Kenji ni siquiera tiene una investigación preliminar. ¿Ok? Entonces, lo están sacando porque su hermana ha dado la orden. Eso todo el mundo lo sabe, es una razón política. Entonces mañana da la orden de que no le gusta fulano de otro partido y también lo sacan, ¿no? Entonces no van a conseguir los votos tan fácilmente. Y si Kenji se queda, Kenji va a jugar para que la mesa directiva no esté en manos de Fuerza Popular. Y eso va a ser la guerra. Y ya se lo ha dicho Kenji claramente. Si mi padre vuelve a la cárcel, no se lo voy a perdonar nunca a Fuerza Popular. Eso se lo dijo bien claro. Clarito eso. Esa parte fue. Entonces, si la Corte Interamericana este año, en algún momento, decide que Alberto Fujimori regresa a la cárcel, la campaña de no a Keiko la preside Kenji Fujimori. O sea, él va adelante en la marcha con el bombo. ¿Ya? Y va a hacer cualquier cosa con tal de que su hermana no sea presidenta. Ah, sí, olvídense. Y que lo sepa bien su hermana. Porque él tiene una agenda clara. Él quiere que su papá esté libre. Su hermana quiere ser presidenta. Ya, las dos agendas parece que no pueden conciliarse. Ese es un problema grave. Entonces tenemos que ir a una pausa. Vámonos a una pausa. Y regresamos con un tema importante. Pero 2 cosas quiero decir antes de irme. Es una vergüenza que el Congreso no quiera discutir la ley de supervisión de cooperativas en manos del CBS. Un asunto que tiene años de escándalo. Porque estas cooperativas tienen, lamentablemente, 0 supervisión del Estado y son utilizadas para lavar dinero del narcotráfico, del tráfico de inmuebles, en fin, hasta Orellana tenía una, ¿ok? Y la pregunta es ¿por qué el fujimorismo se niega? Y la respuesta no la tengo, pero sí habría que hacer algunas indagaciones. Por ejemplo, preguntarle a Miki Torres cuántos clientes cooperativas tiene su estudio o ha tenido su estudio. Su padre era un experto en cooperativas, era un gran promotor del cooperativismo en el Perú. Tal vez se le haya heredado la clientela y ahí haya un problema. Entonces sería bueno que por lo menos haga un deslinde en el conflicto de interés y el heredado del estudio de su padre. ¿Cuántas cooperativas han sido sus clientes y cuántas lo son ahora? Para entender por qué hay esta obstinación en que las cooperativas no pueden ser supervisadas por la CBS, que es rarísima, 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 y huele a narcotráfico por donde la miren. Y pausa. Regresamos. La segunda cosa después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa estamos con Radio San Martín, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua y la Convención Radio Quillabamba. Se unen también nuestros amigos de Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios y nuestros amigos de Huánuco a través de frecuencia modulada Radio Huánuco FM y La Voz de Ayacucho a través en todo Ayacucho y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muchas preguntas por lo del día de ayer. Ayer toda la tarde me he pasado respondiendo. Patricia Donaire. Patricia Donaire, ustedes pueden ayudar con su firma a presentar un proyecto de ley, en realidad de reforma constitucional, para que se elimine la inmunidad parlamentaria. Así de claro. ¿Cuántas firmas se necesitan para una iniciativa ciudadana? 70.000 en este momento. Es un porcentaje del padrón. Creo que eran 50.000, ahora son 70.000. ¿Cuántas tiene Patricia Donaire? 5.000. ¿Cómo se puede ayudar?
de varias formas. Uno, entrando al Facebook de Patricia Donaire, congresista, y ahí está moviéndose su equipo. Es un pequeño equipo, porque no tiene plata. Han estado en el Parque Canepa esta semana, y después van a estar el sábado en Plaza Norte. el sábado en Plaza Norte, y usted puede acercarse y firmar. Ahora, para firmar, su DNI, sus nombres igualitos con el DNI, su firma igualita con el DNI y su huella digital. No le van a dar fideos, no le van a dar arroz, no le van a dar un tupper, no le van a dar nada. ¿Ya? Es gratis, ¿por qué? Porque usted está contribuyendo a eliminar un vicio que tiene nuestro Congreso, que es que el congresista con inmunidad parlamentaria no va ni preso, ¿no? Teniendo sentencia, ¿no? Y puede insultar, puede difamar, puede destrozarle la vida a una chica como el general Donaire, puede hacer lo que le da la gana. Bueno, queremos acabar con eso en el Perú. Ya, yo entiendo que los que fiscalizan dicen que necesitan la inmunidad. Bueno, se les puede dar una protección especial, pero no creo que todos los congresistas necesitan inmunidad para insultar. Entonces, mejorarán sus modales, ¿no es cierto? Serán más educados y con el tiempo tal vez, ¿no es cierto?, puedan pensarse en otro tipo de protecciones. Pero si usted no está en Lima, ¿no es cierto?, ¿cómo puede hacer? Pues en la página de Facebook de la congresista Donaire, Patricia Donaire, congresista, están los planillones. Usted lo puede imprimir, ¿no es cierto? Usted se tiene que hacer responsable por el planillón. O sea, cada planillón tiene un responsable con su DNI. Lo llena, porque hay para 10 firmas. Puede seguir bajando varios. Lo llena en su barrio, entre sus amigos, sus compañeros de oficina, su familia el domingo. Lo firman todos y se lo mandan a la oficina de la congresista Donaire acá, en el centro de Lima, en su oficina parlamentaria. Se comunican por inbox, van a estar atentos a Exactamente, y les piden a todos los que están descargando que por inbox le digan: soy fulano de tal, DNI tal, me estoy bajando 10 planillones y yo se los mando, o por favor, si ustedes están en Lima, ellos también los pueden mandar a recoger. Entonces es cuestión de organizarse, pero va a ser una organización popular y espontánea, porque aquí no hay plata. Lo que hay es una indignación. Usted está harto de que los congresistas hagan lo que dé la gana. Bueno, hagamos algo. Ahora, ¿qué posibilidades tiene esto? Pocas. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene que reformarse a sí mismo y estos pues no quieren, porque es quitarse mucho poder. Pero teniendo 70.000 firmas detrás, tal vez haya un grupo de parlamentarios que digan: bueno, esto es apoyado por el pueblo, ¿no? Deberíamos darle alguna consideración. Si no se puede hacer eso, entonces sí se puede pedir un referéndum. Para pedir un referéndum, y siendo desaprobada la iniciativa popular, necesitamos más de 2 millones de firmas. Y eso es otro level, como dice, otro nivel. Hay que ir, es como pasar de la canchita de tu barrio a jugar el mundial en Rusia. ¿Se dan cuenta? Hay que conseguir 2 millones y tanto de firmas, que es tranquísima, ¿no? Pero este Congreso no se quiere reformar, y el que venga tampoco. Todos nos van a prometer en campaña, todos nos van a prometer que van a abolir la inmunidad parlamentaria. Acuérdense de mí, todos. Ustedes saben la cantidad de campañas en las que yo he escuchado que los congresistas candidatos prometen que van a aprobar la revocatoria de su mandato, la renovación por mitades del Congreso. ¡Uf! Esa promesa es viejaza, pues. Una vez que llegan ahí, frigobar, televisor, ya les cambia el chip en el cerebro y no hay forma. No hay forma. Así que, si del pueblo emana, mejor. Ahora, quería decir unas palabras antes de entrar a nuestra entrevista de hoy, que va a empezar en un momento, porque ayer en la noche regresaba del teatro y me enteré de la forma más trágica por Twitter, que había muerto Chachi Sanseviero. Ustedes de repente no recuerdan a Chachi. Ella era la propietaria de la librería El Virrey junto con su esposo Eduardo Sanseviero, que murió muy joven hace muchos años. Y ellos estaban en una calle en San Isidro que se llama Miguel Dazo, donde funcionó la librería muchísimos años, y luego se mudaron, ya porque el alquiler era muy alto, a el óvalo de la avenida Bolognesi en Miraflores. Y ella lo que fue una gran animadora cultural. Fue una mujer muy generosa con su tiempo, con sus libros, con sus consejos, y tal vez la última librera que quedaba en Lima. Es decir, una persona que está en la librería siempre para darte un buen consejo, una buena orientación, una recomendación, para que le puedas preguntar por un libro y te lo busque y te lo encargue. Ese tipo de librero que ya las franquicias casi han desaparecido.
En Lima tenemos librerías, por cierto, muy grandes también, y funcionan efectivamente como franquicias. Pero la librería donde está el dueño ahí, que se conocen los libros porque él los ha pedido, que sabe qué cosa tiene más éxito, menos éxito, que te puede contar un chisme del autor además, ¿no? Y que está muy interesada en la política local, no hay. Yo entraba a la oficina de Chachi, sobre todo cuando estaba en Miguel Dazo, y conversábamos. Fumaba mucho, se la llevó un cáncer, no hay que fumar, pero como digo, fue una persona muy generosa con una historia y una biografía personal muy especial. Ella era un cuadro del Partido Comunista en Uruguay y se tiene que escapar en los 70s de la represión y termina recalando en el Perú, donde también había una dictadura militar, pero por supuesto menos represiva, por un lado, y por otro lado socialista, aunque ella sabía que no iba a funcionar porque esas reformas se estaban imponiendo desde una dictadura y eso no iba a funcionar, y no funcionó finalmente. Muy crítica de los liberales, por eso me encantaba conversar con ella, muy buena polemista, y va a hacer mucha falta porque de esas librerías ya no hay, casi no hay, han dejado de ver. Pues de ahí el agradecimiento de tanta gente ayer, autores, lectores, intelectuales, y de toda una generación de intelectuales que por supuesto ya se fue y la precedió, y otra más joven con la cual ella hizo mucha amistad y contacto. Nacimos el mismo día, teníamos eso de curioso. Sí. Nacimos el mismo día, el 29 de agosto. Así es. Y se ha ido a los 73 años. Así que un abrazo muy grande a Paco, su hijo, que estoy seguro vas a ir adelante con la librería porque tiene en las venas esa sangre de papá y mamá. Y ojalá que tengamos Virrey para mucho tiempo, porque sí es un sitio muy abierto, donde se hacen además ahora presentaciones de libros, donde hay mucha difusión cultural. Y creo que en Lima, aunque parezca mentira, en provincias me dirán, pero acá falta más, en Lima nos faltan espacios de difusión cultural. Para la cantidad de habitantes que somos en la ciudad, tenemos pocos espacios. Y que se cierre uno, o que se pierda uno, o que el librero que se encargaba de uno se vaya, pues es muy triste. Así que vamos a cerrar este pequeño paréntesis y nos vamos a una causa que a Chachi le hubiera encantado. Rosa María, antes que entres a la causa, agradecer a nuestros oyentes porque ayer nos han mandado hasta el mapa del Club de los Congresistas. Ah, muchas gracias, sí. Ha habido una gran colaboración. Yo me entero muchas cosas ahora gracias a mis oyentes. Yo no sabía que tenían un club deportivo. Hasta con Waze, con todos los andados, ¿cómo llegar? En la Avenida Argentina. Y según algunos de nuestros oyentes es A1, o sea, no es la canchita de mi barrio, no es una losa deportiva, está muy bien puestecito, ¿ya? Y es, según lo que me han explicado, de los trabajadores, claro, pero es de los trabajadores financiados con la plata del Congreso, es decir, con la plata de todos los peruanos, ¿ya? Así que tenían su cancha bien puestecita. Dice que los congresistas no van mucho, pero los asesores van bastante. Qué cosita linda son, ¿no? Lindo es. Y otro dato que mandan nuestros oyentes dice, Rosa María, ayer mostraron una lista de cerca de 20 cooperativas que asesora M. Torres. ¿Ves? Por eso les digo, o sea, hace muchos años, lo digo porque su padre tiene bibliografía sobre el tema, o sea, no es que esté hablando desde la ignorancia, soy abogada, y es algo que sabemos desde hace muchos años todos los abogados en Lima. El padre de Miki Torres hizo una carrera en el cooperativismo, él creía en el cooperativismo, está muy bien, ¿no? Como idea puede ser una estupenda idea, pero resulta que esas cooperativas se han deformado y terminan siendo lavanderías de narcotráfico. Entonces, yo solamente he preguntado desde ayer que me digan cuántas cooperativas son clientes del estudio de Miki Torres, porque de ahí está la madre de Cordero, por la cual el fujimorismo no quiere que pasen a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. O que Miki Torres diga cuál es el conflicto de interés que tiene, se pare y diga que él no puede debatir en ese momento. Pero no puede estar en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, con la señora Letona diciendo que no se puede discutir y no se puede discutir, cuando todos sabemos que él tiene un interés directo. ¿No es cierto? Gracias, Vivi Mantilla, que nos manda la información. Ayer le exhibieron, ya sabía, alguien le iba a sacar, o sea, es inevitable, no es un secreto, ¿ya? ¿Cuántos clientes? Tienen 20 cooperativas de clientes, no quieren acá dice la CBS, pues, porque además viven de no ser supervisadas, justamente. ¿Para qué? Para ocultar dineros
que manejan en cantidades ingentes, ¿ah? Vamos a la pausa. Ya están con nosotras, ahora sí la entrevista, Gisela Ortiz, que nos acompaña nuevamente acá. Yo me alegro mucho que esté con nosotros. Y también tenemos a Clayde Canales. Ella, Clayde, nueva en nuestra mesa, es parte del grupo de los desplazados del BRAEM. Hay un pronunciamiento de todos los familiares de las víctimas del terrorismo sobre la campaña de difamación contra el lugar de la memoria. La encubridora se retira por unos instantes, pero regresa. Yo soy la encubridora. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Usted está a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está con las invitadas. Bueno, y vamos a conversar efectivamente con Gisela Ortiz y con Clayde Canales. Gisela, ustedes la conocen mucho por el caso de La Cantuta, por la defensa de la vida de su hermano durante tantos años. Y Clayde Canales se une a la mesa justamente como desplazada del BRAEM. Desplazada del BRAEM quiere decir que han tenido que moverse del BRAEM, salir del valle del río Punimaquene y Mantaro, ahora, para venir a Lima o venir a la costa o venir a alguna otra ciudad. Gracias a las dos por estar con nosotros. Gisela, el general Donaire ha iniciado una campaña, creo yo que con poco éxito y bastante ridículo, porque incluye su disfraz y qué sé yo, y presentarse como víctima, ¿no? Pero ha iniciado una campaña que busca más o menos desmantelar el lugar de la memoria, o sea que no existe el lugar de la memoria, con el claro objetivo de que no se hablen de las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Ese es el objetivo, es terrorismo nunca más, quiere decir solamente existieron terroristas y nada más. No se puede llamar conflicto porque no hubo ningún conflicto, ¿ah? Había algunos malos, los matamos y se acabó el problema. Y eso no es verdad, pues, evidentemente. Pero hay esa estrategia, la he sobresimplificado. ¿Qué piensas de todo esto en este momento? Bueno, buenos días a todos los amigos que escuchan Radio Santa Rosa, Rosa María, por la invitación. Bueno, nosotros como familiares nos hemos pronunciado públicamente frente a esta campaña vergonzosa del general Edwin Donaire. Realmente la manera como él ha utilizado una identidad falsa, además de víctima, ofende la memoria de quienes hemos sido víctimas en este país. Y creo yo que el objetivo es claro, ¿no? Por un lado, no solamente desprestigiar lo poco que se ha avanzado en temas de memoria, desde el Estado, porque en el país un lugar de la memoria, en Lima al menos ese es el único que existe. Hay otras experiencias regionales, muy poquísimas realmente para toda la inmensidad de historias que tendríamos que contar. Y creo que este objetivo de desprestigio del tiene, por supuesto, un objetivo que va más allá y va de la mano con esta iniciativa que él está preparando también para dar amnistía a militares que están siendo, o que tienen ya una sentencia o que están siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos. Es lamentable que en nuestro país haya todavía mucha gente resistente a aceptar lo que ha significado 20 años del conflicto armado interno, del terrorismo, como lo quieran llamar, porque creo que también perdernos en esa discusión de cómo lo denominamos ya realmente cansa. Pero sí creo que es innegable que las víctimas civiles existimos. Y existimos no solamente por la pérdida de mi hermano y de nuestros familiares, sino porque también hay sentencias ya confirmadas de la Corte Suprema en varios casos, Cantuta, Barrios Altos, claro, lo que pasa Apomarca, que estamos esperando. La tesis de estos grupos negacionistas es la siguiente: no negamos que efectivamente hubieron excesos, que alguna vez algún oficial medio loquito, psicópata, haya hecho mucho daño, evidentemente, nadie lo niega, pedimos perdón por eso, pero eso nunca fue un plan, o sea, no fue parte de una estrategia. Y bueno, el grupo Colina, ¿qué cosa fue? Así es. O sea, si fue un grupo de espontáneos, bien organizados que estaban, ¿no? Y las propias matanzas en Ayacucho, ¿no? Hay que recordar Cabitos, que ya tiene una sentencia de la Sala Penal, que es este centro de detención que funciona en la base militar en Cabitos, en La Hollada, en mismo Huamanga, y que representa el lugar donde el número de desaparecidos y detenidos ni siquiera lo conocemos. Además, ahí hay un número significativo de torturados, porque los que logran escapar tienen relatos de tortura
que son los que permiten después reconstruir Así la es, historia. las Y de los que han logrado escapar y han podido oír o ver a otras personas que Así luego desaparecieron. Además han encontrado los hornos, Así es. han excavado dentro del cuartel, es decir, está requete probado que la estrategia ahí era capturar, torturar y desaparecer. Y creo yo que es necesario este reconocimiento de todas las víctimas. Yo creo que cuando hablamos de los hechos de los 20 años del conflicto, no se puede negar que solamente las víctimas son policías o militares. Por supuesto, merecen nuestro reconocimiento y merecen un lugar en el lugar de la memoria como lo tienen. Y quizás muchos otros lugares más. En el mismo Palacio de Gobierno, en el segundo gobierno de Alan García, se puso un monumento en memoria a las víctimas militares y policías. Ahí no aparece ninguna mención a las víctimas civiles. Pero creo yo que esta exclusión, esta negación de la existencia de víctimas civiles termina no solamente acentuando mucho más el dolor que nosotros sentimos, cargando esta estigmatización de que somos culpables de algo y por lo tanto no contamos para la historia de nuestro país, que no somos ciudadanos iguales, y creo yo, viniendo de un congresista, esa es una falta de respeto que no lo podemos aceptar. Un congresista ayacuchano, además del pueblo que más ha sufrido, justamente, que más víctimas civiles tiene de todas las regiones del país. Entonces uno no puede entender la falta de empatía con las víctimas civiles. O sea, las víctimas solo son militares que fueron víctimas de la insanía de Sendero Luminoso. Oiga, y los que estaban en el medio, entre el fuego cruzado, bueno, son excesos. Cuéntanos, por favor, estamos también con Claide Canales, desplazada del Braem. ¿Cuál es el sentimiento de los desplazados, de lo que ustedes representan dentro de la sociedad, que están un poquito más invisibilizados tal vez? Buenos días, Rosa María, buenos días a todos. Hay que pegarse al micro porque si no, no se escucha. Sucede que tienes razón, de repente los casos de Ayacucho son los más conocidos porque hay pruebas. Sin embargo, las personas que hemos vivido en lugares como el BRAE, también hemos pasado por cosas similares, ¿no? En el caso, digamos, del BRAE, la forma de actuar de los subversivos tiene ciertas particularidades, y también la actuación por parte de las Fuerzas Armadas. En el caso que me tocó vivir a mí, mi centro poblado fue tomado por los subversivos, el colegio cerrado, los alumnos secuestrados. ¿Qué año era esto, Cae? Fue más o menos entre el 86, 87. ¿No? ¿Tú eras una niña? Yo tenía 7 años, 8 años por lo menos. Entonces, a esa edad era un riesgo, porque te secuestraban, te llevaban. Entonces, claro. Entonces, en ese tiempo, muchas familias, al inicio algunos lograron escapar, otros todavía tenían tenían esperanza que podían salvar sus cultivos o algo así porque trabajan con el Banco Agrario y se quedan, y posteriormente ya no pudieron salir porque los terroristas los tenían secuestrados, no podían hacer nada, si querían escapar los mataban, y mi familia logra escapar, ¿no? Era toda la familia de parte de mi mamá vivía allá, éramos más o menos 23 personas. ¿Y a dónde escaparon? Nosotros vivíamos en el río N, en lo que es pertenecía a Mazamari. El centro poblado se llamaba Puerto Unión Las Palmeras, que hoy ya no existe, por cierto. Para las diferentes entidades del estado tienen diferentes nombres el mismo centro poblado. ¿Pero hay gente todavía ahí? Sí, pero ya es gente que, digamos, han ido migrando con todo ese movimiento que ha habido. Porque tú sabes que hay veces que los conflictos hacen que los pueblos desaparezcan enteros. Sí, mucha gente que está ahí murió, ¿no? Entonces, ¿A dónde se fueron ustedes? Bueno, ahí te cuento la historia completa. Lo que pasa es que logramos escapar, pero mi abuelo en este caso se quedó para protegernos, para poder escapar nosotros. Y él murió, desapareció ahí. Nosotros huimos hacia Satipo. Y muchas personas de esa zona trataban de huir a Satipo, que era el lugar más poblado donde no te podían hacer mucho los terroristas. Sin embargo, al llegar a Satipo, los terroristas te perseguían, trataban de hacerlos regresar, y cuando regresaban te mataban. Y en el camino, o sea, en lugar de protegerte a las Fuerzas Armadas en Satipo, lo que hacían era, si creían que eras terrorista o si se daban cuenta que te habías salido del monte, los capturaban y se los llevaban y los desaparecían. Y en ese proceso también desaparecieron a 2 de mis tíos. O sea, no había dónde huir. Exacto. Y en todo ese proceso, muchas personas vulneradas por su identificación, porque algunos han tenido que cambiarse la identificación, muchos hemos dejado de estudiar, y después
Toma agüita que tienes ahí adelante. Porque miren, estos son los temas casi invisibilizados. O sea, con Gisela nos conocemos hace muchos años y la Cantuta hemos hablado muchas veces, pero del Brian, por ejemplo, no. Y esos temas están en el lugar de la memoria. En ese proceso, como niña, yo he tenido que ver que los terroristas maten a las personas. Que las Fuerzas Armadas digan, estos niños van a ser terroristas más adelante y también los tengan que matar. Hubo esa política en algunos momentos también. Sí. Posteriormente he venido a Lima, gracias a mi familia, porque yo he nacido acá, he nacido en Lima. ¿Y te habían llevado de regreso a Saltipo, donde vivía la familia de tu madre? Perdón, claro, yo he nacido acá, o sea, en algún momento porque mi papá no tenía trabajo, viajábamos y nos encontramos con una realidad, pues que no sabíamos qué pasaba en el interior del país, ¿no? Y nuevamente regresamos hacia Lima, y cuando llego a Lima, con los 10 años de edad que tenía, en el Ministerio de Educación no existía que yo había estudiado en el BRAE. No había información. ¿Te imaginas a los 10 años que te digan, no puedes estudiar porque no tienes papeles? No tenías primaria. Los colegios del Estado no te querían recibir. A los 10 años, el primer grado. Claro. Es difícil. Claro. Y a pesar de haber sido, digamos, los primeros puestos todos los años, desde toda la primaria y la secundaria. A donde pudiste estudiar, claro. Sí, porque me querían mandar a estudiar en la nocturna. Y yo nunca acepté. Claro. A esa edad. ¿Y tu mamá y tu papá qué decían? Estábamos acá, no teníamos dónde vivir. Así que yo fui a trabajar como empleada de una casa a los 10 años, mi hermana otra, mi mamá otra. Y a mi papá lo teníamos que proteger porque teníamos miedo que de repente digan que es terrorista o que los terroristas lo encuentren y se lo quieran llevar. Entonces vivimos en ese plan. Y así pude estudiar la primaria, la secundaria. ¿En esa casa donde estabas? O sea, me quedé en una casa, en otra, tratando de trabajar acá. O sea, juntando plata. No me pagaban un sueldo. O sea, a cambio de mi trabajo me mandaban al colegio. Mira, explotación infantil. Pero por lo menos lograste terminar tu secundaria. Mi primaria y mi secundaria. La secundaria la terminé como a los 20 años. Y todo ese tiempo fui primeros puestos. Y el Estado nunca me dio ayuda. Postulé como pude. Ingresé a San Marcos. Estudié en San Marcos. Siempre pedí ayuda. Y nunca recibí. ¿Ni siquiera fuiste a una escuela pública? He estudiado en una escuela pública, pero en el último rincón donde nadie quería matricularse. Ahí es donde me recibieron. Claro. Y agradezco a quien de repente sí lo hizo, ¿no? Claro. Logré estudiar ahí, pero siempre con la convicción de que tenía que hacer algo por las personas que habían quedado allá. Claro. Porque al menos yo tuve la suerte de escapar. Pero allá había muchas personas que no. Porque cuando los terroristas terminaron con la población civil, o los colonos, como le llamaban los nativos, empezaron con los nativos. Y bueno, en la historia ya la conocemos. Cuando yo he estado acá, incluso en el 2015, escuchaba cómo estaban rescatando a personas que todavía los tenían en esos campamentos, ¿no? ¿Y tu familia es nativa o colona? Colonos. Tu familia era colona. Sí, toda mis abuelos son de Huancavelica. Que habían ido, claro. Habían migrado hacia el con la idea de sembrar, de hacer agricultura. Claro. Esa era la idea. Sí. ¿Cuántos miembros de tu familia has perdido por esto? Directos. ¿A tu abuelo? Mi abuelo y el hermano de mi mamá, que son 2. Y el esposo y mi tía, bueno, la hermana de mi mamá, también. A él se lo llevaron al día siguiente que nacieron sus mellizas. Se la llevaron así. Y esas niñas también cómo crecieron como pudieron. Y hoy día incluso llevan un apellido que no es el de su padre. Y el Estado no los ha reconocido, no han hecho nada. Te cuento que ha tenido que pasar mucho tiempo para que mi familia lo pueda asimilar. Es más, yo hace 3 años no sabía ni siquiera que habían organizaciones. He terminado de estudiar, como te digo, en la San Marcos. ¿Qué estudiaste? Geografía, soy geógrafa. Ah. Sí, luego estudié un posgrado, también en la San Marcos. Y en todo ese proceso, pues, yo pensaba que al estudiar así, iba a llenar ese vacío de justicia, ¿no? De saber qué pasó con mis seres queridos. Pero no lo logré, no. Y es ahí donde empiezo a buscar y a decir, alguien me tiene que decir dónde está mi abuelo. Alguien me tiene que decir qué pasó con mi tío. Y sobre todo, quería entender
¿Qué había pasado en tu pueblo? Claro. ¿Qué pasó con esta sociedad? Porque desde esa edad tan pequeña he viajado a varios lugares y veía una realidad. Es diferente verlo desde ese ángulo, ver Lima y ver de acá para allá. Claro. Es completo. Y la mirada de una niña es muy diferente a la mirada de una adulta. Tú tienes tus recuerdos, pero los tienes que contrastar. Sí. Aprendí a madurar muy niña. Claro. Dejé de ser niña. Mierda, Fui niña muy poco tiempo, diría yo. Y dime una cosa, cuando has regresado a estos lugares ya de adulta, porque has regresado. No me he atrevido. Todavía no. No me he atrevido. Es más, la primera vez que yo fui al lugar de la memoria, que no fue hace más de un año, Ajá. lloré todo el recorrido. Lloré todo el recorrido porque recordaba todo. Y para mí, el lugar de la memoria como víctima es un lugar que nos permite entender qué pasó, que nos permite decir en qué se equivocó el Estado, en qué nos equivocamos como sociedad, nos permite reflexionar para que no vuelva a ocurrir. Porque a mí no me gustaría tener un hijo o un nieto y que vuelva a pasar por lo mismo. Ahora, tu caso es muy interesante porque tú has bloqueado todo esto durante muchos años para no hablar del tema. Y hay gente que ha tratado de hacer eso, no eres la única. Y dicen, no queremos hablar de este tema, mejor no me recuerdes, no me hagas ninguna memoria del tema. Pero ahora tú que has pasado por este proceso, ¿qué piensas de hacer memoria? Ya siendo profesional, con todos tus títulos, habiendo salido adelante tu familia y tú, ¿qué piensas de esta memoria? Es necesario, y agradezco muchísimo a las señoras que de repente, mientras que nosotros bloqueamos eso para poder calmar el dolor, para calmar todo lo que hemos pasado, han ido luchando para poder dar a conocer lo que ha pasado. Yo jamás conocí, por ejemplo, a Mamá Angélica, Claro. pero le agradezco por su fortaleza. Le agradezco a las señoras que me han acogido, digamos, y me han dicho cómo son las cosas, porque hace 3 años estuve peleando solamente para que me reconozcan a mí como víctima. Se demoraron 3 años. Claro. 3 años. Incluso me pedían que vaya a pedir una carta de autoridad al BRAE. ¿Verdad? ¿Y tú no quieres volver ahí? No quería regresar. Tenía que explicarles como geógrafa que soy, que ese centro poblado ya no tiene ese nombre, que la jurisdicción estaba mal en los documentos en esa época, porque así la conocían, y N cosas, ¿no? ¿Y tus hermanas, hermanos, también los han reconocido como víctimas? No, estoy en ese proceso. ¿Tu Solamente, mamá vive? Sí, solamente a los hermanos de mi mamá los habían reconocido como familiar de una víctima, ¿no? Pero hace 3 años, como te digo, que tomé conciencia al respecto, lo que hice fue buscarlos a todos, tratar de reunirnos. Nos reunimos después de 30 años, creo 28, 30 años. ¿Toda la familia? Toda la familia, porque salimos de ahí y nunca más nos volvimos a ver durante mucho tiempo. Porque ¿Ya? cada uno se fue a distintos Sí. lugares. Y tenían miedo, todos tenían miedo. He tenido que conversar con ellos y decirles, es tu derecho, nadie tuvo por qué hacernos lo que nos hicieron, somos víctimas. ¿Y a qué le tenían miedo? ¿A que les digan terroristas? Lo que pasa es que en ese tiempo todo el que salía del monte era terrorista. Ah, el estigma, pues. Sí, exacto. Bueno, pasaba lo mismo con los ayacuchanos en Lima. Sí. Los que llegaban de Ayacucho se cambiaban y decían, no, yo no soy de Ayacucho. Sí, entonces, como te digo, pasando todo este proceso, lo que he hecho ha sido buscar a las personas que han estado luchando por esto, ¿no? Y me encontré con muchas personas que me han apoyado, como Rosaluz Palqui, Oluyeva, y al final, ahora, pues, también soy parte de la directiva de Conavip Lima, donde trato de aportar y de, ¿cómo se llama? Y en conjunto seguir empujando sobre el plan de reparaciones, por ejemplo, ¿Cuántos desplazados calculan que hay? Como tú, lo que le pasó a tu familia. ¿Cuánta gente crees que tuvo que movilizarse? Mira, no te puedo dar números exactos. Lo que sé que hay números que están registrados por el Registro Único de Víctimas, Así es. pero si tú te vas así de encubierto, pobrecito, te vas a un cono de Lima y tú preguntas, hay muchísimas personas desplazadas que ni siquiera están inscritas, que ni siquiera saben que les corresponde inscribirse. Claro. Caso de mi familia, o sea, Claro. de mi familia, somos 23. ¿Cuántos están inscritos por desplazamiento? 4 o 5 que ya salió su acreditación. El resto en proceso. Algunos, como mis primas, que cambiaron el apellido. Otro primo traumado que no quería saber nada,
de su pasado, se cambió el nombre, se cambió el apellido. Y eso que salió de pequeño, de bebé. O sea, pasan cosas como esas. También es todo un daño psicológico que de repente no lo ven las autoridades, pero es algo que, digamos que recién estamos tratando de sobreponernos a eso. Y fíjate que pasó la Comisión de la Verdad. No, somos invisibles. Cuando pasó la Comisión de la Verdad, Ajá. yo estaba tratando de sobrevivir en Lima y estaba tratando de ingresar a la Universidad de San Marcos. Claro. Trabajaba mañana, tarde y noche como negra para poder juntar dinero para el examen de admisión. O en los primeros años de la universidad para poder mantenerme en la universidad. Y era lo que menos podía pensar. Claro, ya era una cosa, era un recuerdo de la infancia que querías abandonar. En realidad yo siento que fue ayer, Rosa María. Yo siento que fue ayer. Siento que ese periodo que he vivido ha sido toda mi vida. ¿Y tu papá vive todavía? Sí, mi papá vive. Mi mamá vive, gracias a Dios. Incluso mi papá, por ejemplo, perdió una vista por tortura de los militares. ¿Por qué? Porque, como te dije... Ah, lo capturaron, lo llevaron a No, capturar. lo que pasa es que nosotros hemos vivido en Lima, como te dije al inicio, y mi papá vende todo para irse a su pueblo. Y no sabíamos lo que ocurría allá. Llegamos allá, como recién llegamos, los militares lo cogen y se lo llevan diciendo que era terrorista. Y mi abuelo, que también había sido militar antes, fue a rescatarlo hasta Chungue, lo rescatan y le dicen, hijo, vete de acá, porque acá te pueden hacer daño. Cogimos nuestras cositas, nos fuimos hacia el río N. Hemos vivido ahí unos años felices en las que pudimos producir. Mi papá trabajaba con el Banco Agrario, como te digo, hasta que llegaron los terroristas y pasó toda la desgracia hasta... A Satipo. Sí, a Satipo y hasta el día de hoy, que bueno, que hace, como te digo, que hace 3 años recién estamos tratando de salir adelante, ¿no? Y hoy día el Estado, bueno, te dice que van a haber un plan de reparaciones, ¿no? Y todo lo demás, te dan educación, vivienda, pero es algo en la que es una lucha día a día para que lo pues ya puedan para cumplir. ustedes educación pues ya pasó, ¿no es cierto? Yo, mira, te soy sincera, yo como profesional, yo me acuerdo que estaba por terminar la maestría y me acerco, quiero la beca Presidente de la República. Claro. Y me dicen, no calificas por la edad. Sí, claro. Ya. Y Entonces, si han terminado secundario a los 20 años, ¿cómo hoy día voy a calificar por la edad? Claro. Claro, entonces fue ahí también donde busco a Rosa Luz y le digo, ¿cómo es posible? Nos han afectado, nos han privado de educación y a nosotros, que hemos vivido directamente ese periodo en esa época, nos hemos hecho a nosotros mismos. Claro. Y no nos pueden negar una beca. Si cualquier peruano puede ir al extranjero becado a estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado al extranjero, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? También tenemos capacidades, nos hemos hecho a nosotros mismos, a pesar que el Estado nos ha puesto muchas piedras en el camino. Claro. ¿No? Pero muy bien, tu testimonio muy valioso. Ojalá que lo escuche el congresista Donaire, ¿no? Porque parece que no supiera lo que ha pasado en el Perú. No se acuerda, tiene problemas de memoria, tal vez la edad, no sé. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38. 38. O sea, recién terminaste la primaria a los 20. Ingresé a la universidad a los 25 años. Claro, porque tenías que juntar plata para poder mantenerte, porque son 5 años de universidad, más el posgrado. Termino la universidad a los 30 años, viviendo en extrema pobreza. Claro. Tenía que trabajar los primeros años para siquiera vivir dignamente, Claro. para estudiar un posgrado. Pero ya te han limitado la vida profesional, o sea, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y eres soltera ahora, Soy casada. casada. ¿Y con Sí. niños también? No tengo niños. Claro, porque todo se va atrasando, pues, ¿no? Todo se va atrasando. Sí, soy casada, bueno, mi esposo me debe estar escuchando. Así es. Sí. Así es. Pero te desempeñas como geógrafa ahorita. Estás Sí, trabajando como sí, geógrafa. sí. Y es muy importante. Imaginen ustedes, es geógrafa. Geógrafa es una carrera durísima. No crean que es fácil ser geógrafa, es tranquísima. Sí. Es bien tranca, es bien difícil ser geógrafa. Tenemos Y mucho que aportar al país. muchísimo. Y por eso hay tan poquitos geógrafos, porque es tranca, tienes que estudiar muchísimo. Y además es un trabajo en que estás en el campo todo el tiempo. Y en sitios bien duros. O sea que no es nada fácil. Pero me extraña, lo único que sí, que siendo geógrafa peruana, no hayas regresado todavía, no has regresado. ¿Cómo te digo? No puedes regresar. Mi sueño siempre ha sido hacer algún trabajo, ya sea de parte del Estado, ya sea como consultor, con el BRAE. Pero todavía no. No me he atrevido. Ya te va a salir, no te preocupes. No me he atrevido. Y bueno, y espero que desde CONAVIP Perú poder apoyar a las
demás víctimas que también están en busca de justicia, igual que yo, ¿no? Busca un abuelo, busca un familiar que de repente ni siquiera está judicializado, pero lo quieres tener, quieres enterrarlo, quieres llevarle flores. O por último, tú no sabes dónde está enterrado tu abuelo. No. Está desaparecido. Está desaparecido. Por Por ahí les han dicho que tal vez en un sitio, ¿no es cierto? Que puede estar en ese sitio. Sí, por ahí alguna persona que logró sobrevivir o logró escapar, a mi tía le dijeron de que a él junto con 3 personas más les mandaron a hacer un hueco, porque era viejo y ya, le mandaron a hacer un hueco para luego los terroristas lo mataron y los enterraron ahí. ¿Y ustedes más o menos tienen la ubicación del lugar? Sí, más o menos entendemos por dónde es, pero es un riesgo querer regresar y querer buscarlo, porque hoy en día el Braen sigue siendo una zona tomada. Y de verdad yo no sé con quién me encontraría. Es más, un vecino mío que logró recuperar su tierra ya, pero al mes apareció ahogado en el río, o sea. ¿Para qué? Las tierras nunca las recuperaron. No, mi papá ya tenía 2 fundos. Nunca lo recuperamos. ¿Y ahora está en manos de quién? No saben. No, ¿O es monte? No lo sé, me imagino que hay gente que ha ido a ocupar, ¿no? Es más, te cuento que yo hace unos años atrás trabajé en el Instituto Geográfico Nacional. Claro. Y participé en hacer la Carta Nacional del Braem, el Claro. 25.000, y veía tristemente las fotos de mi poblado, ¿no? Y veía todo monte, no sé si alguien vive, no vive. Qué bárbaro. Bueno, pausa y regresamos para despedirnos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios en esta Claro. interesante entrevista Poco a con poco. las víctimas del terrorismo. Bueno, ha escuchado Gisela Ortiz muy atentamente y probablemente, como ella ahí me dice en la pausa, todavía tenemos tanto por conocer, ¿no? Tantas historias. Bueno, que hay. y creo yo que todas estas batallas por la memoria que hay que estar dando todos los días es justamente por rescatar estas historias personales tan valiosas, no solamente del sufrimiento, sino de la superación, y cómo mujeres como Cleidy fueron capaces de vencer la pobreza, la estigmatización, el abandono del propio Estado para salir adelante. Y creo que estas historias son las que debemos rescatar los peruanos. Y un espacio de memoria, como el lugar de la memoria o como cualquier otro que se crea, es fundamental no solamente para reconocernos ahí como ciudadanos, como peruanos, como víctimas, sino también para pensar en todo lo que nos faltó hacer. Mira, y cómo somos capaces de repente de superar eso y de seguir adelante, ¿no? Cuando Gisela empezó a hablar, no hablaba también como ahora, ¿no es cierto? Así es. Ha sido un largo trabajo también. Hemos aprendido también a autorrepresentarnos. Así Es decir, es. es un nuevo rol el de ser víctima, como Cleidy lo reconoce, hace 2 años recién está asumiendo su rol de víctima, que no es un rol de solamente el de llorar o el de dar pena, no, para nada. Es un rol que también te empodera como ciudadano para ser consciente de lo que son nuestros derechos tras ese sufrimiento, sea por acción de Sendero Luminoso o de agentes del Estado. Y además, cuando pasa una cosa curiosa, siempre hay liderazgos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de tu grupo familiar de los 23, resultaste siendo tú la líder del grupo, no porque lo buscaras. Así es. Y Gisela terminó siendo el líder de los familiares de los asesinados en la Cantuta, no porque ella lo buscara, sino porque terminó siendo la vocera. Y por edad era más joven, entonces, digamos, fueron envejeciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces los mayores ya no están y los más jóvenes tuvieron que asumir el liderazgo. Y eso es parte también de lo que nos ha dejado la violencia en el Perú, un empoderamiento muy grande de mujeres que decidieron pelear por sus derechos, por el reconocimiento, por salir adelante, y que están también representadas en el Museo de la Memoria y en el Museo de ANESAP en Ayacucho, Así es. ¿no? Que también el señor Donaire, creo, y otros más Van a ir el día lunes Sí, al Museo de ANFACEP a inspeccionar si hace apología o no. Entonces, realmente ofende a esta lucha de los familiares de tantos años. El que estemos siempre siendo cuestionados
como terroristas o como apologistas del terrorismo, cuando nosotros hemos demostrado en nuestra práctica diaria esta defensa cerrada a la vida. No, y la otra cosa que le dicen, no, son unos pedigüeños. Se quieren aprovechar del Estado ahora, porque como saben que hay plata, están haciendo cola por la plata. Bueno, sabrán, y es bueno decirlo, que el Estado en muchos de los casos todavía no cumple. Nosotros en Cantuta tenemos 5 sentencias de la Corte Suprema que ordena pago de reparación civil al Estado, porque es tercero civilmente responsable, y el Ministerio de Defensa no paga hace como 10 años. Así que hay que recordarles que hay una deuda pendiente. Pero más allá de que si pedimos o no pedimos, es un tema de derechos, y como tal se defienden. Y aquí hay que estar recordándole al Estado la obligación que tiene con las víctimas, de implementar todo el plan integral de reparaciones, de cumplir con las sentencias judiciales. Y yo creo que había una cosa muy importante en el plan de reparaciones, o por lo menos en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que era el tema de la ayuda psicológica. Así es, que no se ha implementado. No hay una política de salud mental. En tu caso, Cleidy, es porque tú hace 3 años, ahí había algo adentro tuyo que te molestaba, que estaba tapado, olvidado, como dices, como el primo que se cambió de nombre, no quiere saber nada, y que sale y emerge porque normalmente a esta edad que tienes, entre los 30 y los 40 años, los recuerdos reprimidos de la infancia saltan. Y tú no sabes por qué no puedes dormir, no sabes por qué no puedes concentrarte, no sabes por qué lloras todo el día, hasta que vas a un psicólogo y te dicen, ¿qué pasó? Y le cuentas todo, ¡ay! Ahí está. Bueno, esa ayuda psicológica no se ha llevado a Ayacucho. Hay gente muy, muy, muy traumatizada todavía, que no ha tenido la capacidad ni siquiera de verbalizar, que es un gran avance, de verbalizar. ¿No te ha pasado entre el grupo familiar que te digan, pero ¿para qué, Cleidy? Ya, ¿para qué? Déjalo ahí, ya pasó. No, más bien la vez que nos hemos reunido, creo la gran parte, quizás no todos rompieron a llorar, nadie podía hablar nada. Claro, pero no podían hablar, porque era la primera vez que decían, bueno, vamos a hablar de algo que nos pasó hace muchos años y que nos hemos concentrado en salir adelante, en trabajar duro, en salir, no sé qué, ¿verdad? Y no hemos hablado del tema. Sí, y yo misma me he encargado de llevar a mi papá y a mi mamá al LUM. Ah, ¿y cómo fue eso? Para ellos durísimo. Claro, porque ellos eran adultos, entonces saben tú imaginas muchas cosas cuando eres niña, pero tu mamá y tu papá, lo que contaste en la pausa, que tú has visto a tu mamá y tu papá que los han sacado encapuchados de tu casa, ellos sí saben qué pasó cuando los sacaron. Porque habían cosas que no nos dijeron por protegernos. Exactamente. Y que de repente con el paso del tiempo, por cucharitas he ido escuchando. O cuando los he reunido, les he preguntado. Y como que ya empezaba a entender cuál fue el contexto social, qué pasó, que de repente no están en los libros, que de repente no tenemos investigadores que lo hayan analizado o que lo hayan publicado, porque lo publicas, el temor que te digan, no, es terrorista, ¿no? Claro. Entonces, mira lo que ha pasado con el chico Agüero, que él hizo un libro estupendo, que es la mirada del hijo de 2 terroristas, desaparecidos por cierto, que dice, bueno, ¿qué pasó con nosotros, con estos niños que éramos los hijos de? Y que hemos tenido que cargar con el estigma por siempre. Y estaba trabajando en el lugar de la memoria y le han dicho que es terrorista porque es hijo de terroristas. Entonces, eso es una de las más importantes violaciones que he visto últimamente de derechos humanos. Una persona que resulta que por ser hijo de... Claro, hereda las culpas de sus padres, ¿no? Y terrible dicho por congresistas, ¿ah? Terrible. En todo este periodo ha habido muchas víctimas de las distintas maneras y creo que todos llevamos un duelo, ¿no? Un duelo. Y lo que sí yo recomendaría a todo ciudadano, vayan con sus hijos al lugar de la memoria. Que esta nueva generación vea lo afortunados que son. Tú sabes que el duelo tiene varias etapas y la primera etapa es la negación. Así es. Y es una etapa a veces para algunas personas muy corta, pero para otras personas que no hacen el duelo dura 40 años. Y la siguiente etapa, ¿sabes cuál es? Es la ira. Y de repente estás ahí porque te llenas de rabia de decir, ¿por qué yo no he hablado antes? ¿Por qué no me he preocupado antes? Después viene la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Así que yo creo que recién estás entrando en el duelo, pero es muy importante que se haga, lo que no puede negarse. Y lo que yo creo que la memoria es un lugar de aprendizaje y de duelo,
pero según Donaire, pues es un lugar de adoctrinamiento, ¿no? Y no tienen ni la más remota idea de lo que es el lugar. Así es. Y creo que con sus palabras ofende, ¿no? Esta Ofende, memoria de muy las ofensiva. víctimas, de los muertos, de los desaparecidos, y no podemos permitirlo. Yo creo que al menos los familiares estamos firmes en defender este derecho a la memoria. Y sí es necesario llamar también a las autoridades, a la ministra de Cultura especialmente, a que haga también una defensa firme de este espacio, que es el único espacio de memoria del Estado peruano. Y al presidente Martín Vizcarra, que visite el lugar de la memoria. Que no se deje sorprender por lo que escucha, por estas voces a veces llenas de odio que intentan deslegitimar este espacio, que visite y que él saque sus conclusiones de lo que significa. Pero sí recordarle que él, como presidente de la República, también representa a este sector de víctimas del conflicto armado, y hay una necesidad de dialogar siempre para no solamente conocer lo que son nuestras afectaciones, sino conocer también todo lo que está pendiente desde el rol del Estado hacia las víctimas. Claro, es terrible. La ministra tibia completamente. En el Congreso le decían lo que le daban la gana y ella contestaba para satisfacer a la audiencia. Muy tibia, mal. Y miren, hay algunas personas como mi amigo Juan Carlos Tafur que dice que incluso el lugar de la memoria es una versión light de lo que pasó. También lo creo. Y miren, de verdad, cuando uno va al Museo del Holocausto, por ejemplo, yo he ido al Museo de Hiroshima. Ya llega un momento que tienes que parar y irte, porque no lo soportas más. Ese es un museo que realmente conmueve, que te ataca en lo más profundo, y tú dices, Dios mío, ¿cómo puede la humanidad hacer una cosa así? ¿No? ¿Dónde está la humanidad? Entonces, sí, y Juan Carlos conoce Hiroshima también, porque hizo el mismo viaje que yo, y tiene razón. O sea, podría ser incluso hasta, digamos, una versión para adultos, si quieren, con fotografías mucho más fuertes que no están ahí. Así es. Que no están ahí, no se han puesto ahí porque se ha preferido una versión más para toda la familia, si quieren, ¿no? Pero no es todo. El lugar de la memoria está mucho, pero ni siquiera es todo. Entonces, vamos con más respeto, ¿no? Con más respeto por ustedes. Muchas gracias, Cleidy, por compartir con nosotros hoy día. Espero que te haya sido terapéutico, que te ayude, porque mientras más lo hables es mejor. Ha sido muy conmovedor. Acá están todos conmovidos atrás. Ya quieren mirar para otro lado. Ya los que están mirando para otro lado porque no quieren mirarte, porque no. Y a Gisela, que siempre nos acompaña a lo largo de tantos años en una lucha tan dura. 25 años después, ¿no? 25 años y seguimos aquí dando batalla todavía. Dando batalla todavía. Mujeres además que las dos lograron profesionalizarse, sacar adelante sus carreras y ser independientes, autónomas y seguir adelante con sus vidas. Gracias, Abel. Nos vamos. 9:15. A todos los que nos han escrito, muchísimas gracias. Y a toda la red Sodomco, sí, gracias por la paciencia, porque nos hemos ido 15 minutos más, sí. Pero sí tenemos muchísimos tweets. Y sí, hay mucha gente que se solidariza y te expresa su admiración por todo lo vivido. Yo estoy seguro que después vas a leer y puedes contestar a cada uno de ellos. Sí, Roberto Ewengues me dice, qué testimonio más valioso el que acabamos de escuchar. Ojalá este testimonio lo escuchen y lo entiendan aquellos que menosprecian a las víctimas del conflicto. Cleidy, eres un gran ejemplo de lucha. Ojalá logres justicia y puedas cerrar tus heridas. Hay muchos mensajes de este tipo. Muchos mensajes. Nos vamos. Cuídense mucho. Chao. Chao. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Aunque ella sabía que no iba a funcionar, porque esas reformas se estaban imponiendo desde una dictadura y eso no iba a funcionar, y no funcionó finalmente. Muy crítica de los liberales, por eso me encantaba conversar con ella, muy buena polemista, y va a hacer mucha falta porque de esas librerías ya no hay, casi no hay, han dejado de haber. Pues de ahí el agradecimiento de tanta gente ayer, autores, lectores, intelectuales, y de toda una generación de intelectuales que por supuesto ya se fue y la precedió, y otra más joven con la cual ella hizo mucha amistad y contacto. Nacimos el mismo día, teníamos eso de curioso. Sí. Nacimos el mismo día, el 29 de agosto. Así es. Y se ha ido a los 73 años. Así que un abrazo muy grande a Paco, su hijo,
que estoy seguro vas a ir adelante con la librería, porque tiene en las venas esa sangre de papá y mamá, y ojalá que tengamos Virrey para mucho tiempo, porque sí es un sitio muy abierto, donde se hacen además ahora presentaciones de libros, donde hay mucha difusión cultural. Y creo que en Lima, aunque parezca mentira, en provincias me dirán, pero acá falta más. En Lima nos faltan espacios de difusión cultural. Para la cantidad de habitantes que somos en la ciudad, tenemos pocos espacios. Y que se cierre uno, o que se pierda uno, o que el librero que se encargaba de uno se vaya, pues es muy triste. Así que vamos a cerrar este pequeño paréntesis y nos vamos a una causa que a Chachi le hubiera encantado. Rosa María, antes que entres a la causa, agradecer a nuestros oyentes, porque ayer nos han mandado hasta el mapa del Club de los Congresistas. Muchas gracias, sí. Ha habido una gran colaboración. Yo me entero muchas cosas ahora gracias a mis oyentes. Yo no sabía que tenían un club deportivo, hasta con Waze, con todos los andados. ¿Cómo llegar? En la Avenida Argentina. Y según algunos de nuestros oyentes es A1, o sea, no es la canchita de mi barrio. No es una losa deportiva. Está muy bien puestecito, ¿ya? Y es, según lo que me han explicado, de los trabajadores. Claro, pero es de los trabajadores financiados con la plata del Congreso, es decir, con la plata de todos los peruanos, ¿ya? Así que tenían su cancha bien puestecita. Dice que los congresistas no van mucho, pero los asesores van bastante. Qué cosita linda son, ¿no? Lindo es. Y otro dato que mandan nuestros oyentes dice, Rosa María, ayer mostraron una lista de cerca de 20 cooperativas que asesora M. Torres. ¿Ves? Por eso les digo, o sea, hace muchos años, lo digo porque su padre tiene bibliografía sobre el tema, o sea, no es que esté hablando desde la ignorancia, soy abogada, y es algo que sabemos desde hace muchos años todos los abogados en Lima. El padre de Miki Torres hizo una carrera en el cooperativismo, él creía en el cooperativismo, está muy bien, ¿no? Como idea puede ser una estupenda idea, pero resulta que esas cooperativas se han deformado y terminan siendo lavanderías de narcotráfico. Entonces, yo solamente he preguntado desde ayer que me digan cuántas cooperativas son clientes del estudio de Miki Torres, porque de ahí está la madre de Cordero, por la cual el fujimorismo no quiere que pasen a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. O que Miki Torres diga cuál es el conflicto de interés que tiene, se pare y diga que él no puede debatir en ese momento. Pero no puede estar en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, con la señora Letona diciendo que no se puede discutir y no se puede discutir, cuando todos sabemos que él tiene un interés directo. ¿No es cierto? Gracias, Vivi Mantilla, que nos manda la información. Ayer le exhibieron, ya sabía, alguien le iba a sacar, o sea, es inevitable, no es un secreto, ¿ya? ¿Cuántos clientes? Tienen 20 cooperativas de clientes, no quieren acá la dice la CBS, pues, porque además viven de no ser supervisadas, justamente. ¿Para qué? Para ocultar dineros que manejan en cantidades ingentes, Vamos a la pausa, ya están con nosotras, ahora sí la entrevista, Gisela Ortiz, que nos acompaña nuevamente acá, yo me alegro mucho que esté con nosotros, y también tenemos a Claide Canales. Ella, Claide, nueva en nuestra mesa, es parte del grupo de los desplazados del BRAEM. Hay un pronunciamiento de todos los familiares de las víctimas del terrorismo sobre la campaña de difamación contra el lugar de la memoria. La encubridora se retira por unos instantes, pero regresa. Yo soy la encubridora. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Usted está a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está con las invitadas. Bueno, y vamos a conversar efectivamente con Gisela Ortiz y con Claide Canales. Gisela, ustedes la conocen mucho por el caso de La Cantuta, por la defensa de la vida de su hermano durante tantos años. Y Claide Canales se une a la mesa justamente como desplazada del BRAEM. Desplazada del BRAEM quiere decir que han tenido que moverse del BRAEM, salir del valle del río Punimaquene y Mantaro ahora, para venir a Lima o venir a la costa o venir a alguna otra ciudad. Gracias a las dos por estar con nosotros. Gisela, el general Donaire ha iniciado una campaña, creo yo que con poco éxito y bastante ridículo, porque incluye su disfraz y qué sé yo, y presentarse como víctima, ¿no? Pero ha iniciado una campaña que busca
más o menos desmantelar el lugar de la memoria, o sea que no existe el lugar de la memoria, con el claro objetivo de que no se hablen de las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Ese es el objetivo, es terrorismo nunca más, quiere decir solamente existieron terroristas y nada más. No se puede llamar conflicto porque no hubo con ningún conflicto, ¿ah? Había algunos malos, los matamos y se acabó el problema. Y eso no es verdad, pues, evidentemente. Pero hay esa estrategia, la he sobresimplificado. ¿Qué piensas de todo esto en este momento? Bueno, buenos días a todos los amigos que escuchan Radio Santa Rosa, Rosa María, por la invitación. Bueno, nosotros como familiares nos hemos pronunciado públicamente frente a esta campaña vergonzosa del general Edwin Donaire. Realmente la manera como él ha utilizado una identidad falsa, además de víctima, ofende la memoria de quienes hemos sido víctimas en este país. Y creo yo que el objetivo es claro, ¿no? Por un lado, no solamente desprestigiar lo poco que se ha avanzado en temas de memoria, desde el Estado, porque en el país un lugar de la memoria, en Lima al menos ese es el único que existe. Hay otras experiencias regionales, muy poquísimas realmente para toda la inmensidad de historias que tendríamos que contar. Y creo que este objetivo de desprestigio del tiene, por supuesto, un objetivo que va más allá y va de la mano con esta iniciativa que él está preparando también para dar amnistía a militares que están siendo, o que tienen ya una sentencia, o que están siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos. Es lamentable que en nuestro país haya todavía mucha gente resistente a aceptar lo que ha significado 20 años del conflicto armado interno, del terrorismo, como lo quieran llamar, porque creo que también perdernos en esa discusión de cómo lo denominamos ya realmente cansa. Pero sí creo que es innegable que las víctimas civiles existimos. Y existimos no solamente por la pérdida de mi hermano y de nuestros familiares, sino porque también hay sentencias ya confirmadas de la Corte Suprema en varios casos, Cantuta, Barrios Altos, claro, lo que pasa Cajamarca, que estamos que esperando. La tesis de estos grupos negacionistas es la siguiente. No negamos que efectivamente hubieron excesos, que alguna vez algún oficial medio loquito, psicópata, haya hecho mucho daño, evidentemente, nadie lo niega, pedimos perdón por eso, pero eso nunca fue un plan, o sea, no fue parte de una estrategia. Y bueno, el grupo Colina, ¿qué cosa fue? Así es. O sea, si fue un grupo de espontáneos, bien organizados que estaban, ¿no? Y las propias tu hermana. Él estaba tratando de hacer lo mismo. Ustedes dirán con un fin un poquito más noble, por lo menos el hijo quería salvar a su padre de la cárcel, ¿no? No estamos de acuerdo con el indulto, pero... Pero su propósito era noble. Así es, pero que un hijo quiera sacar a su padre de la cárcel es un propósito noble, ¿no? Pero no se entendieron, no se leyeron bien los dos. En una entrevista a Mávila Huertas hace 2 noches, Kenji cuenta que ya ni siquiera se habla con su hermana. Y hay que decir una cosa, cuando Kenny logra que su padre salga de la cárcel, por supuesto es una victoria, pero es una victoria temporal muy frágil, que no está asegurada. Él tenía que asegurar esa victoria, ¿no es cierto?, con la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski, con una resolución de la Corte Interamericana que le diera la razón, con una mayoría en el Congreso para tomar la mesa directiva, y lo primero que hizo fue cantar victoria muy rápido, ¿no? Ponerle a su hermana La Llorona en Twitter, ¿te acuerdas? Sí, graciosísimo. Graciosísimo. Pero eso significó el aniquilamiento total. Y si ustedes han leído el arte de la guerra, siempre tienes que dejarle a tu enemigo un puente por el cual escapar, porque si no, lo tienes que aniquilar. Y yo creo que Keiko ha decidido no dejarle a su hermano un puente para escapar, sino aniquilarlo. Y el problema es que su hermano se va a defender. Y se va a defender haciendo exactamente lo mismo. Yo no he ido, yo he ido a la fiscalía y me quedo con la boca bien callada y he podido contar varias cosas. No las he contado. ¿Me vas a destituir? Bien, aprobemos lo primero. Contemos lo primero. Le han subido 2.500 soles de sueldo a todos los congresistas, ¿ya? Y yo he mandado una carta para que no me los paguen. Y ustedes toman mientras. Entonces, si lo destituyen, lo sacan. Pero Keiko Fujimori no llega ni a la segunda vuelta. Porque se va a encargar de hacer política contra su hermana sin parar. Y tiene muy buena información.
Claro, información de dentro. De dentro, información privilegiada. Entonces, yo creo que Kenji se queda, pero no porque Keiko no quiera que se vaya, porque quiere que se vaya, sino porque la oposición quiere que se quede para poder recuperar la mesa directiva y sacarse la Galarreta, que la verdad en las últimas semanas parece haber pasado por una fase muy mala. Está pasando por una muy mala eso es trompearse con la prensa, es mala fase. Hablando de malas fases, pobre Jorge del Castillo, ¿no? Parece que le ha venido una vejez prematura, una arteriosclerosis galopante, porque ayer se ha tenido que desdecir a sí mismo. En horas. Bueno, nosotros leímos acá la lista porque Abel la tenía completa y leímos su nombre, efectivamente está en la lista de los congresistas que han solicitado un televisor. ¿Qué ha pasado probablemente con muchos congresistas? Hace meses un asesor les ha dicho, doctor, para este ambiente necesitamos un televisor, bueno, pídelo pues a logística, ¿no? Entonces, ¿no? O administración. Entonces, a ver, tráeme por favor el oficio para firmarlo, ya, firmas el oficio y te olvidas. Y él efectivamente se olvidó por completo y le insistía a los periodistas de RPP que él no había pedido nada. Y le decían, oiga señor, su nombre está en la lista. No, yo no he pedido nada, no me acuerdo. Bueno, no se acuerda, es otra cosa, pero que está, ¿no? Y estaba. Y después tuvo que decir que sí, pues efectivamente sí estaba. Qué papelón. Tiene mala memoria, pues. Eso es lo que pasa con Jorge del Castillo. Porque hay gente que es así, ¿no? Yo soy media desmemoriada también, pero algunas cosas sí me acuerdo. En el caso de Jorge del Castillo, por ejemplo, me acuerdo de todo. Pero en general hay gente que tiene mala memoria, pues, ¿no? Y así hay varios congresistas que han dicho, yo no he pedido. Pero como reitero, el caso de los televisores no tendría nada de inusual si es que realmente tuvieran televisores malogrados, no hubieran, necesitaran, pero juntar los pedidos de un año, y hay 60 televisores para logística además de los 86 pedidos, para comprar 146 televisores, no sé. Ayer me decían de broma que deberían las tiendas que venden electrodomésticos hacer una oferta por el mundial que se llame llévate tu combo parlamentario, frigobar y tele, y te hacen un precio especial, ¿no es cierto? Y se llama así, combo parlamentario. Buenazo. No sé si me escuchan, pero usted podría comprar, mire, ¿sabe qué? Quiero un combo parlamentario, por favor. ¿Cómo es el combo parlamentario? Frigobar y tele, las dos, y me hace un descuentito, pues, ¿no? Por el combo parlamentario. Pero ellos no piden descuentito, ¿no? No. Y lo de las computadoras, que parece que ya se paró, sí era bastante escandaloso, ¿no? O sea, la verdad, no tenía ningún sentido comprar computadoras de diseño. Usted dirá, no puede ser que valgan $10,000. Es que no son cualquier computadora, son computadoras para diseñar, las que usted vería en una oficina de arquitectos, por ejemplo, ¿cierto? Son computadoras especiales, con programas especiales, con las que se trabaja de otra manera, ¿no es cierto? No sé si una vez me invitó, por ejemplo, a mis alumnos tuvieron la suerte de ir al estudio de Carlos Carlín, donde él dibuja, y tiene una computadora espectacular para diseñar sus caricaturas, espectacular, un programa espectacular, ¿no? Ya, esas sí son muy caras, ¿no? Pero ¿para qué quieren eso en el Congreso? ¿Se van a dedicar a hacer dibujitos? No creo, ¿no? Es una cosa rara. Bastante rara, la verdad. Rosa María, ayer la congresista Maritza García ha dicho que hay una jugarreta en el fujimorismo, que algunos miembros de la comisión no han ido. ¿Permanente? Sí. Para poder votar en el Para pleno. poder votar, pero ella decía que eso no está bien, porque ya son, si no votaron, porque son parte de la comisión Son la permanente. parte de la comisión permanente. Pero ¿tú crees que el fujimorismo va a dar su interpretación propia? Ellos siempre interpretan auténticamente las cosas. Desde hace muchísimos años, desde hace 20 años que autorizan auténticamente las cosas. Vamos a ver qué pasa. Esto tendría que verse hoy en el pleno, no sé, o se lo van a postergar para la próxima semana. Pero el asunto es que 49 votos tienen, pero no tienen 67 votos. Y necesitan 67 votos para desaforarlos. Ni aunque el APRA se los dé. Y el APRA, en este caso, tampoco creo que se los dé. Porque, fíjense, todo da vueltas. Y si tú vas a poder desaforar congresistas, porque sí. Miren, si no entregan a los 3 que tienen sentencia judicial firme para cumplir condena, ¿ya? Kenji ni siquiera tiene una investigación preliminar. ¿Ok? Entonces,
lo están sacando porque su hermana ha dado la orden. Eso todo el mundo lo sabe, es una razón política. Entonces mañana da la orden de que no le gusta fulano de otro partido y también lo sacan, ¿no? Entonces no van a conseguir los votos tan fácilmente. Y si Kenji se queda, Kenji va a jugar para que la mesa directiva no esté en manos de Fuerza Popular. Y eso va a ser la guerra. Y ya se lo ha dicho Kenji claramente. Si mi padre vuelve a la cárcel, no se lo voy a perdonar nunca a Fuerza Popular. Eso se lo dijo bien claro. Clarito eso. Esa parte fue... Entonces, si la Corte Interamericana este año, en algún momento, decide que Alberto Fujimori regresa a la cárcel, la campaña de no a Keiko la preside Kenji Fujimori. O sea, él va adelante en la marcha con el bombo, ¿ya? Y va a hacer cualquier cosa con tal de que su hermana no sea presidenta. Ah, sí, olvídense. Y que lo sepa bien su hermana. Porque él tiene una agenda clara. Él quiere que su papá esté libre. Su hermana quiere ser presidenta. Ya, las dos agendas parece que no pueden conciliarse. Ese es un problema grave. Nos tenemos que ir a una pausa. Vámonos a una pausa. Y regresamos con un tema importante, pero dos cosas quiero decir antes de irme. Es una vergüenza que el Congreso no quiera discutir la ley de supervisión de cooperativas en manos del CBS, un asunto que tiene años de escándalo, porque estas cooperativas tienen lamentablemente cero supervisión del Estado y son utilizadas para lavar dinero del narcotráfico, del tráfico de inmuebles, en fin, hasta ahora ya no tenía una, ¿ok? Y la pregunta es ¿por qué el fujimorismo se niega? Y la respuesta no la tengo, pero sí habría que hacer algunas indagaciones. Por ejemplo, preguntarle a Miki Torres cuántos clientes cooperativas tiene su estudio o ha tenido su estudio. Su padre era un experto en cooperativas, era un gran promotor del cooperativismo en el Perú. Tal vez se le haya heredado la clientela y ahí haya un problema. Entonces sería bueno que por lo menos haga un deslinde en el conflicto de interés en el heredado del estudio de su padre. ¿Cuántas cooperativas han sido sus clientes y cuántas lo son ahora? Para entender por qué hay esta obstinación en que las cooperativas no pueden ser supervisadas por la CBS. Que es rarísima, rarísima y huele a narcotráfico por donde la miren. Y pausa. Regresamos. La segunda cosa después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa estamos con Radio San Martín, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua y la Convención Radio Quillabamba. Se unen también nuestros amigos de Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios y nuestros amigos de Huánuco a través de frecuencia modulada Radio Huánuco FM y La Voz de Ayacucho a través en todo Ayacucho y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muchas preguntas por lo del día de ayer. Ayer toda la tarde me he pasado respondiendo. Patricia Donaire. Patricia Donaire. Patricia Donaire, ustedes pueden ayudar con su firma a presentar un proyecto de ley, en realidad de reforma constitucional, para que se elimine la inmunidad parlamentaria. Así de claro. ¿Cuántas firmas se necesitan para una iniciativa ciudadana? 70.000 en este momento. Es un porcentaje del padrón. Creo que eran 50.000, ahora son 70.000. ¿Cuántas tiene Patricia Donaire? 5.000. ¿Cómo se puede ayudar? De varias formas. Uno, entrando al Facebook de Patricia Donaire, congresista, y ahí está moviéndose su equipo. Es un pequeño equipo, porque no tiene plata. Han estado en el Parque Canepa esta semana. Y después van a estar el sábado en Plaza Norte. El sábado en Plaza Norte. Y usted puede acercarse y firmar. Ahora, para firmar su DNI, sus nombres igualitos con el DNI, su firma igualita con el DNI y su huella digital. No le van a dar fideos, no le van a dar arroz, no le van a dar un tupper, no le van a dar nada. ¿Ya? Es gratis. ¿Por qué? Porque usted está contribuyendo a eliminar un vicio que tiene nuestro Congreso, que es que el congresista con inmunidad parlamentaria no va ni preso, ¿no? Teniendo sentencia, ¿no? Y puede insultar, puede difamar, puede destrozarle la vida a una chica como el general Donaire, puede hacer lo que le da la gana. Bueno, queremos acabar con eso en el Perú.
Ya, yo entiendo que los que fiscalizan dicen que necesitan la inmunidad. Bueno, se les puede dar una protección especial, pero no creo que todos los congresistas necesitan inmunidad para insultar. Entonces, mejorarán sus modales, ¿no es cierto? Serán más educados y con el tiempo tal vez, ¿no es cierto?, puedan pensarse en otro tipo de protecciones. Pero si usted no está en Lima, ¿no es cierto?, ¿cómo puede hacer? Pues en la página de Facebook de la congresista Donaire, Patricia Donaire, congresista, están los planillones. Usted lo puede imprimir, ¿no es cierto? Usted se tiene que hacer responsable por el planillón. O sea, cada planillón tiene un responsable con su DNI. Lo llena, porque hay para 10 firmas, puede seguir bajando varios, lo llena en su barrio, entre sus amigos, sus compañeros de oficina, su familia el domingo, lo firman todos y se lo mandan a la oficina de la congresista Donaire acá, en el centro de Lima, en su oficina parlamentaria. Se comunican por inbox, van a estar atentos a Exactamente, y les piden a todos los que están descargando que por inbox le digan: soy fulano de tal, DNI tal, me estoy bajando 10 planillones y yo se los mando, o por favor, si ustedes están en Lima, ellos también los pueden mandar a recoger. Entonces es cuestión de organizarse, pero va a ser una organización popular y espontánea, porque aquí no hay plata. Lo que hay es una indignación. Usted está harto de que los congresistas hagan lo que dé la gana. Bueno, hagamos algo. Ahora, ¿qué posibilidades tiene esto? Pocas. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene que reformarse a sí mismo y estos pues no quieren, porque es quitarse mucho poder. Pero teniendo 70.000 firmas detrás, tal vez haya un grupo de parlamentarios que digan: bueno, esto es apoyado por el pueblo, ¿no? Deberíamos darle alguna consideración. Si no se puede hacer eso, entonces sí se puede pedir un referéndum. Para pedir un referéndum, y siendo desaprobada la iniciativa popular, necesitamos más de 2 millones de firmas. Y eso es otro level, como dice, otro nivel. Hay que ir, es como pasar de la canchita de tu barrio a jugar el mundial en Rusia. ¿Se dan cuenta? Hay que conseguir 2 millones y tanto de firmas, que es tranquísima, ¿no? Pero este Congreso no se quiere reformar, y el que venga tampoco. Todos nos van a prometer en campaña, todos nos van a prometer que van a abolir la inmunidad parlamentaria. Acuérdense de mí, todos. Ustedes saben la cantidad de campañas en las que yo he escuchado que los congresistas candidatos prometen que van a aprobar la revocatoria de su mandato, la renovación por mitad del Congreso. ¡Uf! Esa promesa de viejaza, pues. Una vez que llegan ahí, frigobar, televisor, ya les cambia el chip en el cerebro y no hay forma. No hay forma. Así que, si del pueblo emana, mejor. Ahora, quería decir unas palabras antes de entrar a nuestra entrevista de hoy, que va a empezar en un momento, porque ayer en la noche regresaba del teatro y me enteré de la forma más trágica por Twitter, que había muerto Chachi Sanseviero. Ustedes de repente no recuerdan a Chachi. Ella era la propietaria de la librería El Virrey junto con su esposo Eduardo Sanseviero, que murió muy joven hace muchos años. Y ellos estaban en una calle en San Isidro que se llama Miguel Dazo, donde funcionó la librería muchísimos años, y luego se mudaron, ya porque el alquiler era muy alto, a el óvalo de la avenida Bolognesi en Miraflores. Y ella lo que fue una gran animadora cultural. Fue una mujer muy generosa con su tiempo, con sus libros, con sus consejos, y tal vez la última librera que quedaba en Lima. Es decir, una persona que está en la librería siempre para darte un buen consejo, una buena orientación, una recomendación, para que le puedas preguntar por un libro y te lo busque y te lo encargue. Ese tipo de librero que ya las franquicias casi han desaparecido. En Lima tenemos librerías, por cierto, y muy grandes también, y funcionan efectivamente como franquicias. Pero la librería donde está el dueño ahí, que se conocen los libros porque él los ha pedido, que sabe qué cosa tiene más éxito, menos éxito, que te puede contar un chisme del autor además, ¿no? Y que está muy interesada en la política local, no hay. Yo entraba a la oficina de Chachi, sobre todo cuando estaba en Miguel Dazo, y conversábamos. Fumaba mucho, se la llevó un cáncer, no hay que fumar, pero como digo, fue una persona muy generosa con una historia y una biografía personal muy especial. Ella era un cuadro del Partido Comunista en Uruguay y se tiene que escapar en los 70s de la represión y termina recalando en el Perú, donde también había una dictadura militar, pero por supuesto menos represiva, por un lado, y por otro lado
socialista. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m. en todo el Perú, 8 de la mañana. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos saludando a Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, Arequipa. Chimbote, RSD Radio Santo Domingo. En Lima, Radio Santa Rosa. En el Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Cepagua. En la Convención saludamos a través de Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, a través de Radio Madre de Dios. Nos escucha todo Puerto Maldonado. Y también, estas son las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Y también saludamos a todos los amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco, a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, que están en sintonía. Muchísimas gracias a Tagua. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Pensar Más desde todo el Perú y para el mundo también, para todos los que nos siguen fuera del Perú. Bueno, aquí saboreando una columna de Augusto Álvarez Rorich el día de hoy, donde deja en blanco y negro una cosa que nos hemos estado preguntando en los últimos días, ¿no? Para ponérselos en sencillos, ¿cuánto va a durar el ministro de Economía? Porque normalmente el ministro de Economía tenía mucho peso en el Perú y solía ser muy discreto. Nuestro nuevo ministro de Economía salió, se mandó con un paquete del impuesto selectivo al consumo que ya tiene un efecto ahora sí en los precios, ¿no es cierto? Y luego venía por más no porque el señor tuviera hambre recaudatoria, sino porque tenemos un déficit fiscal. Pero no se le ocurrió una idea más brillante que grabar con impuesto a la renta las planillas formal de aquellos que ganan menos de 2.000 soles. Y claro, sin discutirlo con el presidente y sin discutirlo con el premier, que lo desautorizaron en una. Entonces, lamentablemente lo han dejado en nada, y lo lógico sería, normalmente cuando te pasa eso, es irte, pues, ¿no? O sea, si no eres capaz de, digamos, tienes dos posibilidades. O tu punto de vista es realmente en el que tú crees. Además, se lo dijo hace un mes, acá lo relatan en la columna, yo lo recuerdo. No he venido aquí para transar con nadie. Hemos venido no por el puesto, sino para hacer lo que es correcto. Ah, ya, bueno, muy bien, ¿no? Tú viene de la banca internacional, del mundo internacional, de las finanzas, recomendado por Luis Carranza, que es muy cercano al APRA. Entonces creo que venía muy tranquilo, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, tengo el poder, ¿no? Y resultó que no tenía el poder. Dijo, miren, no tengo interés en contentar a nadie. Lo siento, mi objetivo no está en durar 3 años y 4 meses. O sea, yo no venía a contestar a nadie. Ahora cuando me largo, listo. Bueno, pues parece que se va a tener que ir más rápido, o va a tener que sacar más conejos del sombrero, a ver si se le ocurre alguna otra idea, como yo comentaba ayer en el programa de la República, para conseguir plata. Porque fíjense, cuando una familia tienes problemas de plata, ¿qué haces? Uno, gastas menos, ¿no? Se supone, tienes que ajustarte el cinturón inmediatamente. Eso significa gastamos menos. Entonces ya el que salía a comprarse el pollito, ya no se compra el pollito. El cafecito de Abel acá en la esquina, ya no hay cafecito. No hay cafecito. Un cafecito no caería mal, pero no hay cafecito. No sé, ya las cosas todo lo que es extra sale, ¿no? Y después de que todo lo que es extra sale, bueno, sí, lo que no era tan extra, pero que bueno, y así vas rascando a la olla hasta el final. Y la otra posibilidad es producir más, es decir, recaudar más para un país, ¿no es cierto? Pero se recauda más cuando se produce más, no se recauda más cuando vas a los que menos tienen, no tiene ningún sentido. Y finalmente la otra posibilidad es endeudarte, ¿no? Que lo hacen los países también, pero llega un momento en que si te endeudas mucho, pues no vas a poder pagar tus deudas. Ese es el dilema del Perú hoy. No está sobreendeudado, para nada, tiene un manejo de su deuda correcto, pero tiene un déficit fiscal y que te lo tiene que cerrar de alguna manera porque hace 4 años que arrastra un déficit fiscal. Es decir, gasta más de lo que tiene. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero incluso hay dinero
que no se gasta. Entonces, lo más curioso de todo, por ejemplo, la plata de la reconstrucción está separada para la reconstrucción del norte, pero no se gasta porque no se tiene capacidad de gestión para gastar. Porque esa tecnocracia indolente que todo el mundo odia, bueno, se está yendo el Estado, pues, y son los que saben gastar. Entonces, no se gasta, pues. Eso va a terminar muy mal. Va a terminar en que la plata no se va a gastar nunca. Pero, en fin. Esto es en el Ejecutivo. En el Congreso... Y todos los precios, Rosa María, todos los precios están subiendo, ¿eh? Siempre sube, pues, porque si tú subes la gasolina, subes el flete. Todo. Y el flete tiene un impacto directo en los productos que vienen de otro lugar. En el Cusco que nos están escuchando, hoy día hay un paro de protesta. Claro, porque, digamos, todo lo que no sea... digamos, si lo que vas a consumir lo hacen al lado de tu casa, no tendría por qué subirte nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flete no afecta. Claro. Pero si lo que tú vas a consumir no viene del costado de tu casa, o lo que vas a consumir tiene insumos que vienen de muy lejos, esos insumos están sujetos a un flete. Ese flete, al final de cuentas, va a subir. Nosotros hay ahorita cuadros, los veo en el canal 7, sobre todo de tubérculos, de todo lo que es fruta y verdura, que entra a Lima y que tiene un impacto grande por flete. O sea, ahí va a sufrir el ama de casa. No son millones, pues tampoco, pero sí es una subidita, ¿no? Se siente. O sea, tú te das cuenta, es un poquito más. Y ese poquito más, para una familia que está ajustada, sí se siente, ¿no? Ahora, yo les decía, esto es en el Ejecutivo, que supuestamente esta semana, mañana nos iban a explicar cuál es su política económica, no sé qué nos van a explicar. De repente salen el primer ministro y el ministro de Economía a pelearse. Sería divertido, pero no llena la olla. Pero en el Congreso ayer han habido sus cositas, ¿no? Finalmente, el informe que sanciona y solicita el desafuero, finalmente, de Kenji Fujimori y sus amigos, básicamente los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, fue aprobado por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene 20 miembros. Esos miembros no pueden votar cuando esto se lleve al Pleno, porque el desafuero tiene varias instancias, ¿no es cierto? Una comisión o subcomisión de acusaciones constitucionales que elabora un informe, el informe lo aprueba la Comisión Permanente y luego lo tiene que aprobar el Pleno. Muy bien, estamos en la etapa final en que se va al Pleno. Fuerza Popular tiene 49 congresistas que pueden votar. Necesita 51 para suspender. O sea que no me parece difícil que consigan 2 votos más para suspender. Pero necesita 67 para destituir. ¿Ya? Y el tema es este. Yo no creo que lo logren. Porque lo que Kenji puede ofrecerle a todo el resto del Congreso, que no es Fuerza Popular, es controlar la mesa directiva con los votos de él. Si lo suspenden o lo destituyen, ya no estarán sus votos. Entonces, al resto del Congreso le conviene mantener a Kenji en la medida que es un balance al poder de su hermana. Por lo tanto, yo no creo que lo lleguen a destituir, pero no porque su hermana no quiera que se vaya. Yo ya vi clarísimo que aquí no hay misericordia, es el aniquilamiento total del enemigo. Porque además creo que Kenji no supo leer a su... Danzas en Ayacucho, ¿no? Hay que recordar Cabitos, que ya tiene una sentencia de la sala penal, que es este centro de detención que funciona en la base militar en Cabitos, en La Hollada, en mismo Huamanga, y que representa el lugar donde el número de desaparecidos y detenidos ni siquiera lo conocemos. Además, ahí hay un número significativo de torturados, porque los que logran escapar tienen relatos de tortura que son los que permiten después reconstruir la historia. Y de los que han logrado escapar y han podido oír o ver a otras personas que luego desaparecieron. Además han encontrado los hornos, han excavado dentro del cuartel. Es decir, está requete probado que la estrategia ahí era capturar, torturar y desaparecer. Y creo yo que es necesario este reconocimiento de todas las víctimas. Yo creo que cuando hablamos de los hechos de los 20 años del conflicto, no se puede negar que solamente las víctimas son policías o militares. Por supuesto, merecen nuestro reconocimiento y merecen un lugar en el lugar de la memoria como lo tienen. Y quizás muchos otros lugares más. En el mismo Palacio de Gobierno, en el segundo gobierno de Alan García, se puso un monumento en memoria
las víctimas militares y policías. Ahí no aparece ninguna mención a las víctimas civiles. Pero creo yo que esta exclusión, esta negación de la existencia de víctimas civiles termina no solamente acentuando mucho más el dolor que nosotros sentimos, cargando esta estigmatización de que somos culpables de algo y por lo tanto no contamos para la historia de nuestro país, que no somos ciudadanos iguales, y creo yo, viniendo de un congresista, esa es una falta de respeto que no lo podemos aceptar. Un congresista ayacuchano, además del pueblo que más ha sufrido, justamente, que más víctimas civiles tiene de todas las regiones del país. Entonces uno no puede entender la falta de empatía con las víctimas civiles. O sea, las víctimas solo son militares que fueron víctimas de la insanía de Sendero Luminoso. Oiga, y los que estaban en el medio, entre el fuego cruzado, bueno, son excesos. Uh-huh. Cuéntanos, por favor, estamos también con Claide Canales, desplazada del Braem. ¿Cuál es el sentimiento de los desplazados, de lo que ustedes representan dentro de la sociedad, que están un poquito más invisibilizados tal vez? Buenos días, Rosa María. Buenos días a todos. Hay que pegarse al micro porque si no, no nos escuchan. Sucede que tienes razón. De repente los casos de Ayacucho son los más conocidos porque hay pruebas. Sin embargo, las personas que hemos vivido en lugares como el BRAE, también hemos pasado por cosas similares, ¿no? En el caso, digamos, del BRAE, la forma de actuar de los subversivos tiene ciertas particularidades, y también la actuación por parte de las Fuerzas Armadas. En el caso que me tocó vivir a mí, mi centro poblado fue tomado por los subversivos, el colegio cerrado, los alumnos secuestrados. ¿Qué año era esto, Cae? Fue más o menos entre el 86, 87. ¿Tú eras una niña? Yo tenía 7 años, 8 años por lo menos. Entonces, a esa edad era un riesgo, porque te secuestraban, te llevaban. Entonces, claro. Entonces, en ese tiempo, muchas familias, al inicio, algunos lograron escapar, otros todavía tenían tenían la esperanza de que podían salvar sus cultivos o algo así porque trabajan con el Banco Agrario, y se quedan, y posteriormente ya no pudieron salir porque los terroristas los tenían secuestrados, no podían hacer nada, si querían escapar los mataban, y mi familia logra escapar, ¿no? Toda la familia de parte de mi mamá vivía allá, éramos más o menos 23 personas. ¿Y a dónde escaparon? Nosotros vivíamos en el río N, en lo que pertenecía a Mazamari. Uh-huh. El centro poblado se llamaba Puerto Unión Las Palmeras, que hoy ya no existe, por cierto. Para las diferentes entidades del estado tienen diferentes nombres el mismo centro poblado. ¿Pero hay gente todavía ahí? Sí, pero ya es gente que, digamos, han ido migrando con todo ese movimiento que ha habido. Porque tú sabes que hay veces que los conflictos hacen que los pueblos desaparezcan enteros. Sí, mucha gente que está ahí murió, ¿no? Entonces, ¿A dónde se fueron ustedes? Bueno, ahí te cuento la historia completa. Lo que pasa es que logramos escapar, pero mi abuelo en este caso se quedó para protegernos, para poder escapar nosotros. Y él murió, desapareció ahí. Nosotros subimos hacia Satipo. Y muchas personas de esa zona trataban de huir a Satipo, que era el lugar más poblado donde no te podían hacer mucho los terroristas. Sin embargo, al llegar a Satipo, los terroristas te perseguían, trataban de hacerlo regresar, y cuando regresaban te mataban. Y en el camino, o sea, en lugar de protegerte a las Fuerzas Armadas en Satipo, lo que hacían era, si creían que eras terrorista o si se daban cuenta que te habías salido del monte, los capturaban y se los llevaban y los desaparecían. Y en ese proceso también desaparecieron a 2 de mis tíos. O sea, no había dónde huir. Exacto. Y en todo ese proceso, muchas personas vulneradas por su identificación, porque algunos han tenido que cambiarse la identificación, muchos hemos dejado de estudiar, y después... Toma agüita que tienes ahí adelante. Porque miren, estos son los temas casi invisibilizados. O sea, con Gisela nos conocemos hace muchos años y la Cantuta hemos hablado muchas veces, pero del Braem, por ejemplo, no. Y esos temas están en el lugar de la memoria. En ese proceso, como niña, yo he tenido que ver que los terroristas maten a las personas. Que las Fuerzas Armadas digan, estos niños van a ser terroristas más adelante y también los tengan que matar. Hubo esa política en algunos momentos también. Sí. Posteriormente he venido a Lima
gracias a mi familia, porque yo he nacido acá, he nacido en Lima. ¿Y te habían llevado de regreso a Saltipo, donde vivía la familia de tu madre? Perdón, Claro, yo he pueblo. nacido acá, o sea, en algún momento porque mi papá no tenía trabajo, viajábamos y nos encontramos con una realidad, pues que no sabíamos qué pasaba en el interior del país, ¿no? Y nuevamente regresamos hacia Lima, y cuando llego a Lima con los 10 años de edad que tenía, en el Ministerio de Educación no existía que yo había estudiado en el BRAE, no había información. ¿Te imaginas a los 10 años que te digan, no puedes estudiar porque no tienes papeles? No tenías primaria. Los Sí. colegios del Estado no te querían recibir. Ah, A los 10 años, el primer grado, claro, es difícil. claro. Y a pesar de haber sido, digamos, los primeros puestos todos los años, desde toda la primaria, la secundaria. A donde pudiste estudiar, claro. Sí, porque me querían mandar a estudiar en la nocturna. Y yo nunca acepté. Claro. A esa edad, ¿Y tu mamá y tu papá qué decían? estábamos acá, no teníamos dónde vivir. Así que yo fui a trabajar como empleada de una casa a los 10 años, mi hermana otra, mi mamá otra. Y a mi papá lo teníamos que proteger porque teníamos miedo que de repente digan que es terrorista o que los terroristas lo encuentren y se lo quieran llevar. Entonces vivimos en ese plan. Y así pude estudiar la primaria, la secundaria. ¿En esa casa donde estabas? Me quedé en una casa, en otra, tratando de trabajar acá, o sea, Juntando plata. No me pagaban un sueldo. O sea, a cambio de mi trabajo me mandaban al colegio. Ya, explotación infantil. Pero por lo menos lograste terminar tu secundaria. Mi primaria y mi secundaria. La secundaria la terminé como a los 20 años. Y todo ese tiempo fui primeros puestos. Y el Estado nunca me dio ayuda. Postulé como pude. Ingresé a San Marcos, estudié en San Marcos. Siempre pedí ayuda. Y nunca recibí. ¿Ni siquiera fuiste a una escuela pública? He estudiado en una escuela pública, Ya. pero en el último rincón, Claro. donde nadie quería matricularse. Ahí es donde me recibieron. Claro. Y agradezco a quien de repente sí lo hizo, ¿no? Claro. Logré estudiar ahí, pero siempre con la convicción de que tenía que hacer algo por las personas que habían quedado allá. Claro.